Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aprendamos Fácil. Mi nombre es Edgar Galvez Bencarelli. El día de hoy hablaremos sobre los tiempos en el futuro. Platicamos sobre esto hace algunos días, pero hoy ampliaremos este tema. Bien, recordemos que para hablar sobre el futuro hay dos maneras de hacerlo. Podemos utilizar will o podemos utilizar going to. Bien, ahora, ¿en qué casos utilizamos will? ¿Cuándo debemos utilizarlo? Will se utiliza cuando hablamos sobre algo que haremos en el futuro, pero que estamos decidiendo en ese mismo momento. Por ejemplo, si alguien te aconseja un restaurante a donde ir a comer, o si alguien te aconseja un lugar donde podrías ir con tu familia el fin de semana. Y gracias a ese consejo que te han dado, tú decides en ese momento qué harás. En ese caso utilizas will. Como por ejemplo, I will have a hamburger. Este caso sería si tú llegas a un restaurante, ves el menú y luego de haber visto el menú, haces tu orden. Entonces estás decidiendo en ese momento. Entonces puedes decir, I will have a hamburger. Comeré una hamburguesa. Bien, otro caso también sería si no estás seguro si saldrás o no ese día de tu casa. Quizá te asomas a la ventana, ves que está lloviendo o que el clima no está muy bueno, entonces decides mejor quedarte en casa. Entonces dices, I will stay at home. Me quedaré en casa. Decides en ese momento lo que harás. Bien, ahora pasemos a going to. Going to lo utilizamos para hablar sobre cosas que haremos siempre en el futuro, por supuesto, pero que decidimos antes de este momento. Es decir, algo que ya estaba planificado antes de este momento. Como por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿qué harás el día de mañana? Entonces tú puedes decir, I am going to visit my parents. Iré a visitar a mis padres. Era algo que ya tenías planificado, ¿verdad? Ok, otro ejemplo que te puedo dar sería, I am going to go on vacation next week. Me voy a ir de vacaciones la próxima semana. Obviamente es algo también que ya tenías planificado antes de este momento. Entonces aquí es donde debemos utilizar going to. Pero también, amigos, no es únicamente en cuanto a nuestros planes. También es cuando nos referimos a algo que va a suceder, pero que quizá tú estás haciendo únicamente una predicción, únicamente lo que tú piensas que sucederá. Entonces en estos casos utilizamos también will. Por ejemplo, si hablamos si lloverá mañana y tú crees que lloverá mañana, tú puedes decir it will rain tomorrow. Lloverá mañana, porque quizá tú piensas que ya que es época de lluvia, probablemente lloverá mañana. Ahora bien, veamos otro caso. Esto también lo puedes decir con going to. Pero en este caso es, por ejemplo, si tú ya ves que está bastante nublado y que seguramente va a llover, tú ya estás viendo las pruebas o ya estás viendo evidencia de que algo va a suceder, entonces utilizamos going to. Entonces decimos, it is going to rain. Así es que, amigos, recordemos, will es cuando tú decides hacer algo en el futuro en este momento. Going to es cuando solo cuentas lo que vas a hacer, pero que ya se planificó antes, ¿ok? Recordemos esto, ya que estas estructuras son muy importantes para hablar en el tiempo futuro en el inglés. Así es que, amigos, yo los espero en una próxima cápsula. Les deseo un excelente día y ahora volvemos al estudio.